Vamos con este programa de la Fundación Pro Humanevite y antes de comenzar este segundo bloque vamos a tener unas imágenes de lo que fue el pasado 4 de octubre mientras en La Plata estamos desarrollando el encuentro Sociedad Civil en Red. Como ya han visto imágenes, el programa pasado, nuestra delegada en Italia, Sofía Rus, estuvo participando de un encuentro de Italia y los objetivos de desarrollo sostenible en la Cámara de Diputados italiana. Así que bueno, es un placer y también le vamos a empezar a mostrar las diferentes actividades que realizan nuestros delegados, nuestros 34 delegados en los 5 continentes. Ahora sí, para comenzar este segundo bloque tenemos a Walter Pernas, delegado de Migraciones de La Plata. Bienvenido, Walter. Muchas gracias por invitarnos. Y a Natalia Cantet, segunda firma de la delegación. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias. Bueno, un gusto tenerlos acá y por un tema que siempre nos interesa, estamos trabajando juntos en varios temas, sí, pero que hoy todo el mundo habla de las migraciones, ¿no? Tanto a nivel internacional, los organismos multilaterales, pero nos interesa una mirada mucho más local, que tiene que ver de una persona, un nuevo vecino. Hoy hablamos en el bloque anterior de los vecinos, y bueno, un migrante que ingresa a la Argentina se transforma luego en un ciudadano y en un vecino. Claro. ¿Qué es lo que hace la delegación primero de Migraciones aquí en la Ciudad de La Plata? Bueno, mira, la Dirección Nacional de Migraciones es un organismo nacional dependiente del Ministerio del Interior. Nosotros como Delegación La Plata dependemos de la Dirección de Delegaciones, de nuestra delegada Fernanda Gallardo, que tiene a su cargo 30 delegaciones a lo largo de todo el país. La Delegación La Plata tiene una jurisdicción dentro de 18 ciudades, que es el aporte que nosotros hacemos desde el punto de vista de migraciones a los municipios, La Plata, Berisso, Ensenada, y Punta Indio, 25 de Mayo, Saladillo, Roque Pérez, bueno, 18 ciudades a las cuales tratamos de visitar y de estar presentes. Concretamente, Migraciones tiene un control estrictamente sobre las personas, desde el punto de vista concreto en su ingreso a nuestro país y en cuanto a la permanencia. La tarea concreta desde La Plata, mucho van a ver que nosotros estamos todo el tiempo trabajando, bueno, Natalia, que es una gran trabajadora, una gran compañera, junto a un equipo de trabajo también muy importante en la Ciudad de La Plata, con muchas más personas, que tratamos de regularizar la situación de cada una de estas personas que vienen primero con un criterio específicamente turista y por ahí después deciden quedarse, a estudiar, a trabajar, a ser parte de nuestro país, a engrandecerlo como han hecho nuestros anteriores. He estado varias veces en la oficina de ustedes y lo que uno ve que no es solamente que hay un trabajo de la burocracia pública propiamente para poder procesar toda esa información, sino también que muchas veces hay todo un trabajo de contención, digamos, de lo que ve, porque la persona que viene, como vos bien decís, a veces vienen de turismo, a veces vienen, o sea, y a veces directamente vienen, o como el caso de los venezolanos, por ejemplo, y donde no solamente se mezcla un trámite, entre comillas, sino se mezcla una historia de vida, claro, un pasado, algo que se dejó atrás, algo que se busca, que a veces no es tan cierto. Y cómo se convive y cómo se trabaja, incluso cómo forman ese personal para trabajar con esa realidad humana. Sí, nosotros fundamentalmente decimos que un expediente es una persona. Cada expediente habla de una persona, de una familia, de un grupo familiar, al margen de que exista un número. Tratamos de que la gente en su mayoría piense de la misma manera y la impronta que estamos dejando en estas gestiones, si bien controlamos el ingreso y la permanencia del extranjero, hacemos mucho hincapié en el tema de la salud. Tenemos la suerte de poder gestionarle desde un turno, una silla de ruedas, a un menor. Tenemos por lo menos 5 o 6 casos por día de nenes con enfermedades terminales y la verdad que es un orgullo que a los 5 días tengamos el documento en la mano.
Y la verdad que es una impronta que queremos con Walter dejarle esta gestión. Claro. Y es importante porque uno dice, ese documento significa el acceso a los derechos, digamos, básicamente. Sí. La gran cuestión acá, el migrante, es su situación de irregularidad, que siempre lo manifiesta nuestro director nacional, el doctor García, dice, un migrante irregular no tiene derechos, y no tiene derechos y si tiene un trabajo va a estar explotado, por lo tanto nosotros tenemos que garantizarle esos derechos a ese migrante. Y la única forma de hacerlo es cumpliendo con ese trámite burocrático. Ahí comienza nuestra relación. Somos el primer organismo cuando ese extranjero llega a nuestro país, esa cara visible, podemos, desde el inicio sabemos quién viene, ¿sí? Lo identificamos, además sabemos su profesión, su estudio, su capacitación, su trabajo, a qué se dedica, y a partir de ahí también pueden surgir otras cuestiones vinculadas a nuestro organismo que nos permitan articular tanto con organismos públicos como con otras organizaciones privadas, y nos permita también esta articulación hacer mucho más fácil el ingreso de ese extranjero a la Argentina y posteriormente lo que viene a hacer, si viene a estudiar, si viene a trabajar. Ese es un rol, lo que vos decías cuando comenzamos el bloque, ¿no? Esa migración que hace rica a la Argentina, esa diversidad, y que hizo, o sea, nosotros no nos olvidemos que somos un país de migrantes. Totalmente. Todos somos descendientes, somos un país creado. Y a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Y por eso el rol, nosotros, la verdad que nos hemos acercado en su momento a ustedes, porque para nosotros el tema de los migrantes, de las diásporas, es un tema fundamental porque es la ingeniería poblacional de un país. Claro. Y a veces se toma muy por encima o en discusiones muy frívolas, digamos, el tema de la migración. Y la migración no solamente hay almas, personas, familias, problemas, derechos, sino también es cómo se va a conformar este país a futuro y cómo se está conformando hoy. Claro, claro. De hecho, con nuestro equipo, con Natalia, el resto de la gente, con nuestros directores en cada una de las áreas, estamos permanentemente tratando de hacer este tipo de cuestiones, de llegar a los organismos privados y a los públicos que nos permitan hacer aquellas cosas que Migraciones no tiene facultades para hacer. Pero fundamentalmente, mira, en los últimos 2 años nos hemos visto realmente superados, esta es la palabra. Ha habido una corriente migratoria muy fuerte de ciudadanos venezolanos, lo decía los otros días nuestro director nacional. Cerca de 100.000 venezolanos se han sumado al resto de los migrantes que tenemos. 100.000. 100.000 en los últimos 2 años. Estamos en un país de 44 millones más o menos, y en 2 años 100.000 venezolanos. Y por ejemplo, es un dato importante. Las estadísticas que también maneja Natalia y su equipo, dentro del país hemos radicado con mucho esfuerzo de todos los trabajadores y de cada una de las áreas 530.000 personas, 530.000 ciudadanos que hoy tienen derechos y obviamente también tienen obligaciones, porque están en nuestro país y tienen que cumplir con nuestras leyes. Pero digo, 530.000 personas. Y un dato también relevante de los últimos años, ingresaron 14.000 ingenieros venezolanos. Es un dato... Qué dato interesante. Muy interesante. Qué dato interesante. Y ahí donde vemos el caso. Hoy Alemania, por ejemplo, está... literalmente como dicen ellos, o sea, está importando profesionales. Claro. Hoy la potencia económica de Europa, una de las potencias económicas mundiales como Alemania, y donde obviamente está la innovación, uno de los nodos de innovación mundial, está pidiendo profesionales. Claro. Y a través también de nuestra dirección de delegaciones que contiene a 30 delegaciones, como te decía hace un rato, en todo el país, estamos tratando también de coordinar entre ellas este tipo de tarea, porque es muy interesante que cada una de las delegaciones pueda articular con esos gobiernos provinciales, con esos municipios, para saber cuáles son las necesidades que tienen en esos lugares y orientar de alguna manera esos flujos migratorios, que es una gran tarea que está llevando adelante
nuestro director. Qué importante esto que dicen, ¿no? El tema de orientar las migraciones, ¿no? Tenemos un país de más de 3.5 millones de kilómetros cuadrados y incluso la otra vez lo presentamos en una charla, ¿no? Geopolíticamente hablando, geoestratégicamente hablando, a veces uno dice, bueno, pero ya no podemos recibir más gente. Sí, podemos y tenemos que recibir más gente. Sí, claro. Un país de 3.5 millones de kilómetros cuadrados con 44 millones es un país geopolíticamente vulnerable. Claro. Digamos. Y de hecho, por más que estemos todos apiñados acá en AMBA, estamos, digamos, las provincias patagónicas, el sur, algunas partes del norte, están geopolíticamente, lo que se dice, despobladas. Sí. Ahora, ¿cómo es ese migrante que se le sugiere o elige ir a otro lugar que no sea Buenos Aires? No, en realidad el extranjero en general suele venir a lo que es el área metropolitana. De todas maneras, lo que está ocurriendo ahora es que el primer familiar ingresa y se genera esto de averiguar y empezar a planificar la venida. Nos ha pasado de muchos venezolanos, por ejemplo, que ingresaron en La Plata, después vieron la posibilidad, en función a su formación, de emigrar a Bahía Blanca, de emigrar a el sur de la Argentina, y inició una mamá en La Plata y después pidió el cambio de jurisdicción y fue migrando a otras delegaciones. Se está planificando, se está reordenando. Ahora, qué rico esto, más incluso hasta para un relato donde antes ingresaban por barco y pasaba lo mismo, solamente que antes se da en un proceso de años, quizás, claro. o lamentablemente entre guerras, si bien Claro. los venezolanos tienen una crisis importante, Claro. y sin embargo ahora se repite esto, ¿no? Sí. Viene una cabeza de familia, después se sientan, busca el futuro y llama. Sí. El proceso es similar, como dice Nati, y también lo que nos garantiza hoy mucho son las comunicaciones, que obviamente en el mundo en el cual la tecnología digamos, es una herramienta esencial, nos permite también, es decir, esos migrantes que se van de su país, están conectados casi online, porque están a través de sus celulares y tienen la información de lo que está pasando en Argentina y cómo tienen que venir, vienen mucho más ordenados, también obviamente todo lo que la corriente migratoria, porque obviamente no de esos 580.000 radicados hay una porción importante de ciudadanos venezolanos, pero también tenemos muchos hermanos del Mercosur que están viniendo permanentemente y que cumplen también con estos requisitos de venir a trabajar, de venir a estudiar. Realmente también tenemos con la universidad. Tenemos muchos estudiantes, muchísimos que ¿Con vienen la a hacer universidad? cursos parciales, y siempre enaltecen. Y es más, siempre lo menciono, la Universidad de La Plata, muy prolija, en la comunicación, en el tratamiento. La verdad que, de hecho, estamos trabajando siempre de manera mancomunada con la Universidad de La Plata y bárbaro. Nosotros siempre decimos con los amigos de la universidad, de los estudiantes extranjeros, son las mejores historias de amor, ¿no? Porque después uno terminan casándose, noviando, uno se va para acá, el otro se va para allá. Pero bueno, Walter, Natalia, muchísimas gracias por venir a contarnos. Y bueno, seguimos trabajando en conjunto y la verdad que es un tema que nos interesa mucho. Así que les propongo también, si quieren, de acá a fin de año, hacer un programa entero con el tema de migraciones y que por ahí podamos invitar a otros amigos también que sigan compartiendo esta experiencia. Por supuesto, por supuesto. Desde ya, muchas gracias. Nosotros somos los agradecidos por poder difundir esta tarea. Así que muchas gracias, Rafael, y a tu fundación que tanto hace por los migrantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Me despido con esto. El sábado 20 va a estar el Circo Mil Rutas. Ahí estamos viendo en Plaza Ascuénaga 1944, que es la Feria Manos Platenses, que es nuestro principal proyecto de economía social. Y el domingo 21 el payaso Manotas va a estar, así que los invitamos realmente para pasarlo en familia. Un paseo que ya lo conocen, así que, como siempre, están invitados. Y nos despedimos dando difusión a artistas platenses, a músicos platenses. En este caso, la canción Desarmar de Matías Queques López. Hasta la semana que viene. Temblar.